Hola, qué gusto que nos acompañen hoy para explorar un tema que, pues a veces es un poquito complicado, ¿no? Las unidades de medida. Hoy le vamos a entrar al sistema inglés, ese de las libras, los galones, las onzas, y cómo se relaciona, o a veces choca un poco, con el sistema métrico decimal que usamos más nosotros y, bueno, casi todo el mundo. Tenemos de base unas imágenes bastante útiles, la verdad. Traen unas tablas con las equivalencias clave y, lo mejor, varios ejemplos ya resueltos de cómo convertir unidades, ¿sabes? De capacidad, como pasar de bushels o galones a litros. Y también de peso, ¿eh? Convertir toneladas cortas, libras, onzas, a kilogramos y gramos. La idea hoy es pues entenderle bien a estas conversiones, no nada más ver cómo se hace, o sea, qué número usar para multiplicar o dividir, sino captar un poco la lógica que hay detrás, usando justo estos ejemplos. Y sobre todo, ¿para qué nos sirve saber esto? Digo, aunque no usemos libras y onzas diario. Ok, vamos a meternos a fondo con este material. Empecemos por lo básico, ¿no? Las equivalencias que nos dan las fuentes son como nuestra clave. Para capacidad nos dicen, un bu equivale a 35.238 litros L. Y un galón, gal, que igual nos suena más, son 3.785 litros. Ahora, para el peso la cosa se pone más variada. Primero, una tonelada corta. Ojo, dice corta, que se usa sobre todo en Estados Unidos y es diferente a la tonelada métrica. Ese equivale a 907 kilogramos kg. Luego está la famosa libra, LB. Nos dice que son 16 onzas, o Z. Y esa misma libra equivale a 454 gramos. Y ya por último, una onza son 28.35 gramos. Estas son, digamos, las herramientas que vamos a usar. Y justo eso es lo interesante, ¿no? O sea, cómo estos dos sistemas conviven. Porque aunque el métrico es como el idioma universal para la ciencia y el comercio mundial, bueno, el sistema inglés sigue ahí, muy presente, no solo en la vida diaria de países tan grandes como Estados Unidos, sino también en nichos muy específicos pero cruciales. Piensa, por ejemplo, en la aviación. Ahí a veces se habla de pies, ¿no? O justo en lo que mencionabas del comercio de granos, donde el bushel, esa medida de volumen para sólidos, todavía se usa bastante. Espera, ¿el bushel es de volumen pero para sólidos? Qué curioso. Yo siempre pienso en volumen para líquidos. Sí, exacto. Tradicionalmente se usaba para medir granos como trigo o maíz o hasta frutas. Es un buen ejemplo de cómo estas unidades pues tienen su historia y su porqué. Por eso saber convertir entre los dos sistemas no es nada más un ejercicio de mate. Es súper importante para comunicarse a nivel internacional, para entender bien las especificaciones técnicas de algo, o hasta para que no se te queme el pastel si sigues una receta de un blog gringo. Totalmente. Ya me ha pasado, ¿eh? Bueno, a ver, veamos cómo se aplican estas equivalencias en la práctica con los primeros ejemplos que tenemos en las fuentes. Nos muestran cómo convertir 5 bushels a litros. Y aquí ya se ve la lógica funcionando. Como un bushel es bastante grande en litros, casi 35 y cuarto, pues para saber cuántos litros hay en 5 bushels, lo lógico es multiplicar, ¿no? 5 por 35.238, y eso nos da los 176.190 litros que indica la fuente. Es como ir de una unidad grandota en volumen a su equivalente en unidades más chiquitas. Claro, tiene sentido. Y luego hacen justo lo contrario. Quieren convertir 642 gramos a onzas. Exacto, aquí cambia la jugada. La onza, que son como 28 gramos y medio, es una unidad más grande que el gramo. Queremos saber cuántas de esas onzas caben en los 642 gramos que tenemos. Por eso ahora dividimos 642 entre 28.35. La fuente hasta pone la división larga, paso a paso, y llegan a 22.64 onzas. Está bueno que muestren todo el proceso, chance para que quede más claro cómo se hace. Sí, es muy gráfico. Y las fuentes siguen con más ejemplos que usan estos mismos principios. Vemos, por ejemplo, conversiones de libras a gramos. Hay una de 8 libras y otra de 12 libras. En las dos, multiplican por el factor de 454 gramos por libra y les da 3.632 gramos y 5.448 gramos. Parece que este factor de libra a gramo es de los más usados, ¿no? Uy, sí, definitivamente. La relación libra-gramo, o bueno, libra-kilogramo, es básica en muchísimas cosas.
Desde el peso de uno mismo hasta cómo vienen empacados los productos, el factor de 454 gramos libra o su primo hermano de 0.454 kilogramos libra son clave. Hay que decir que son aproximaciones muy comunes, ¿eh? La definición técnica igual tiene un poquito más de decimales, pero para casi todo lo práctico funcionan perfecto. Bien dicho. También hay ejemplos con las otras unidades que vimos. 3 toneladas cortas a kilogramos, ahí multiplican por 907 kilogramos por tonelada y da 2.721 kilogramos. Y 8 onzas a gramos, que es multiplicar por 28.35 gos, para un total de 226.8 gramos. La lógica sigue igual. Si vas de inglés a una métrica más chiquita, multiplicas. Exactamente. Y lo mismo pasa con los líquidos, en el ejemplo de 24 galones a litros. Multiplican por 3.785 litros gal y obtienen 90.84 litros. Se ve un patrón muy claro. Primero, identificar la equivalencia correcta que necesitas, y luego decidir si vas a agrupar, o sea, dividir, o a desagregar, multiplicar. Las fuentes también nos dan un ejemplo más de bushel a litros, que es 6 bush por 35.238 igual a 211.428 litros. Y otro de métrico a inglés, 830 gramos a libras. Y en ese último, el de 830 gramos a libras, pues volvemos a la división. La pregunta es, ¿cuántas libras, que son de 454 gramos cada una, caben en esos 830 gramos? Dividimos 830 entre 454 y el resultado que da es más o menos 1.82 libras. Ok, creo que con estos primeros ejemplos ya queda clara la mecánica básica, multiplicar o dividir por el factor correcto. Pero ahora las fuentes le meten como que un nivel más de complejidad. Viene una segunda serie de ejemplos que ya incluyen prefijos métricos como kilo o hecto. Ahí, ¿cómo le hacemos? Esa es una excelente pregunta. Y si lo vemos en perspectiva, o sea, los prefijos como kilo, hecto, deca, mili, etc., son una de las grandes ventajas del sistema métrico, ¿no? Su consistencia decimal. Pero justo al convertir del sistema inglés al métrico, o al revés, a veces necesitas un pasito extra. A ver, veamos el primer caso de esta segunda tanda. 125 libras a kilogramos. Aquí parece que usan directo el factor 0.454 kilogramos. Multiplican 125 por 0.454 y les da 56.750 kilogramos. Ese parece directo. Sí, es que esa equivalencia directa entre libras y kilos, una libra es aproximadamente 0.454 kilos, es súper común. Básicamente es el mismo factor de 454 gramos por libra, pero dividido entre 1000. Tenerla a la mano te ahorra hacer esa división, es muy práctica. Entendido. Luego otro de gramos a onzas. 868 gramos. Lo dividen entre 28.35 gauss y da 30.61 onzas. Similar a lo que ya habíamos visto. Pero el que sigue está raro. Solo dice 82.37 entre 35.238 igual a 2.3 BU. No dice qué era el 82.37. Mira, viendo el divisor, el 35.238, que es justo la equivalencia de litros por bushel, es casi seguro que están convirtiendo 82.37 litros a bushels. Es buena práctica, ¿eh? Cuando revisas fuentes, tratar de inferir esos detallitos que faltan, basándote en los números que sí te dan. Si asumimos que son litros, pues sí, el resultado es 2.3 bushels. Ah, claro, por el factor de conversión. Tiene lógica. Después convierten 475 litros a galones. Como el galón es más grande que el litro, pues dividen. 475 litros entre 3.785 litros galón igual a 125.49 galones. Hasta aquí, todo normal. Pero ahora sí, viene uno con prefijo. 132.4 hectogramos a onzas. ¿Qué se hace ahí? Ajá, aquí está el paso extra del que hablaba. Nuestra equivalencia base, la que tenemos en la tabla, es entre onzas y gramos, ¿recuerdas? Una onza son 28.35 gramos. Entonces primero tenemos que pasar esos hectogramos a gramos. Como hecto significa 100, pues multiplicamos 132.4 por 100. Eso nos da 13.240 gramos. Y ahora sí, ya que lo tenemos en gramos, ya podemos convertir a onzas dividiendo entre 28.35 gauss.
El resultado que muestra la fuente es 467.01 onzas. ¿Ves? Primero la conversión dentro del métrico. Ah, ya entendí. Primero te mueves dentro del sistema métrico para llegar a la unidad base que tienes en tu equivalencia con el sistema inglés. Eso es clave. Las fuentes siguen con más ejemplos que refuerzan esto y lo de multiplicar o dividir. Por ejemplo, 24.7 libras a kilogramos Que es multiplicar por 0.454, y 487 kilogramos a libras. que es dividir entre 0.454. Y aquí vale la pena notar algo importante. Cuando pasas de kilogramos a libras, el número resultante tiene que ser más grande. Fíjate, 487 kilos se convierten en 1072.68 libras. Si el número hubiera salido más chico, aguas, algo hicimos mal. Probablemente dividimos cuando había que multiplicar, o al revés. Esta checadita de sentido común es súper útil. Una libra pesa menos que un kilo, así que necesitas más libras para igualar un peso en kilos. Lógico, ¿no? Sí, es un buen tip para verificar. Luego hay otro ejemplo interesante con prefijos. 45 galones a decalitros, dal. La fuente como que usa un factor directo. Multiplica 45 por 0.3785 y le da 17.035 dal. ¿De dónde sale ese 0.3785? Podemos sacarlo. A ver, sabemos que un galón son 3.785 litros y sabemos que un decalitro son 10 litros. Entonces, para ir de galones a decalitros, el camino largo sería, primero a litros, 45 por 3.785, que da 170.325 litros, y luego de litros a decalitros, dividiendo entre 10. 170.325 entre 10, igual a 17.0325 dal. El factor directo que usó la fuente, el 0.3785, es simplemente 3.785 dividido entre 10. A veces existen estos factores directos para conversiones comunes que involucran prefijos, sí, pero entender el camino pasando por la unidad base, litros aquí, te ayuda a no perderte si no tienes el factor directo a la mano. Entiendo, es como un atajo pero basado en los pasos lógicos. ¡Perfecto! Las fuentes nos dan más ejemplos que siguen patrones parecidos. 64.8 kilogramos a libras. División entre 0.454. 25.6 decagramos, dag, a onzas. Y en ese de decagramos a onzas, otra vez el paso previo. Deca es 10, ¿no? Entonces, 25.6 dag son 256 gramos. Y luego, esos 256 gramos los divides entre el factor de la onza, 28.35 gos, para obtener las 9.02 onzas que dice la fuente. Exacto. Y uno más. 72 bushels a hectolitros HL. Similar al caso de galones a decalitros, la fuente usa un factor directo, 0.35238, y lo multiplica por 72. Que, de nuevo, lo podemos desglosar si queremos entenderlo bien. Primero, de bushels a litros. 72 por 35.238, que da 2.537.136 litros. Luego, de litros a hectolitros. Hecto es 100. Así que ahora dividimos entre 100. 2.537.136 entre 100 nos da 25.3736 HL. El factor directo que usaron, 0.35238, es simplemente el factor bushel-litro, 35.238, dividido entre 100. Funciona, claro, pero entender la ruta vía litros es lo fundamental. Perfecto, ya quedó más claro eso de los factores directos. El último ejemplo es de una cantidad grande. 9.024 decalitros a galones. Aquí el proceso sería: primero, decalitros a litros, multiplicando por 10. 9.024 por 10 igual a 9.024 litros. Y luego, esos litros a galones, dividiendo entre 3.785. 9.024 entre 3.785 igual a 23.841.47 galones. Y sí, la fuente llega a ese resultado. Definitivamente. Estos ejemplos con prefijos dejan muy claro lo importante que es tener bien presentes las relaciones dentro del sistema métrico, ¿no? O sea, kilo es 1000,
hecto 100, deca 10, una décima, una centésima, mil y una milésima, y saber usar la unidad métrica base, el gramo, el litro, el metro, como un puente, si es que no tienes un factor de conversión directo que ya incluye el prefijo. Entonces, haciendo un resumen de todo esto que analizamos de las fuentes, vimos unidades clave del sistema inglés: bushel, galón, tonelada corta, libra, onza, y sus equivalentes métricos más comunes. Vimos que para convertir, básicamente hay que multiplicar o dividir por un factor específico, una equivalencia. Y lo crucial, es saber cuándo multiplicar y cuándo dividir. Generalmente multiplicamos salir de una unidad inglesa a una métrica que es más pequeña por unidad, como de libras a gramos o de galones a litros. Y dividimos al revés, o cuando vamos de métrico a inglés, como de gramos a onzas o de litros a galones. Y además, pues aprendimos cómo manejar los prefijos métricos, que a veces requieren ese paso intermedio de convertir dentro del mismo sistema métrico primero. Y vimos que esto no es nada más teoría de pizarrón, ¿verdad? Tiene aplicaciones súper concretas. Totalmente. O sea, va desde algo tan simple como ajustar una receta que encontraste en Internet, pasando por entender el rendimiento de gasolina de un coche si te lo dan en millas por galón y lo quieres en kilómetros por litro, hasta cosas ya más críticas en comercio internacional, en ingeniería o en ciencia, donde un error al convertir unidades puede tener consecuencias muy serias. Hay que acordarse del famoso caso del Mars Climate Orbiter de la NASA, ¿no? Que se perdió justamente por una confusión entre unidades métricas e inglesas en el software. Así que sí, manejar bien estas conversiones es una habilidad práctica que, la verdad, es indispensable en este mundo tan conectado. Híjole, ese ejemplo que diste es fuertísimo. Sí que deja clara la importancia de ser precisos. Y bueno, para cerrar ya nuestra exploración de hoy, les dejamos una idea para pensar. Más allá de las puras matemáticas, los sistemas de medida que usamos pues influyen en cómo vemos el mundo, ¿no? El hecho de que en algunos lugares se siga usando mucho el sistema inglés, mientras que el métrico domina a nivel global y en la ciencia. ¿Cómo creen que esa dualidad podría afectar, quizá de forma sutil, la manera en que comunicamos y entendemos la información de cantidades en todo el mundo? ¿Será que genera como barreras invisibles o al contrario, simplemente enriquece nuestra perspectiva? Es algo interesante para reflexionar, más allá de los factores de conversión. Aprender, disfrutar, ejercitar. Con Memito todo es fácil de lograr. Las matemáticas